Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, Pastor Luis Fernando, Pastor Pedrito, Pastor Jorge, Pastor Chuy y mi hermana Moni, pues Dios las bendiga grandemente. Y pues una vez más, les agradezco la oportunidad que me dan de escucharme a través de este medio y pues quisiera compartir hoy sobre Juan, capítulo 1, en su verso 1 en adelante, donde habla sobre el verbo se hizo carne. El verbo fue hecho carne, según lo que dice Juan capítulo 1, verso 1, y como ustedes saben, es un texto muy utilizado para argumentar que Jesús es Dios, Jesús es el verbo hecho carne, por lo tanto Jesús es Dios. Y bueno, hermanos, pues vamos a leerlo. Voy a poner el texto acá y bueno, dice lo siguiente: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, hermanos, pues con razón se ha interpretado este pasaje que el verbo fue hecho carne. Bueno, lo que leí fue Juan capítulo 1, verso 2, verso 3 y el verso 14. Y bueno, hermanos, pues creo que es de conocimiento de todos, ¿verdad? Que en la traducción, en las primeras traducciones de este pasaje, no es verbo, sino es logos. En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Bien, eso creo que es de dominio, es de conocimiento de todos. Ahora, ¿qué es el logos? Es la palabra. Y vamos a leerlo en una versión Biblia del Oso. Muchos conocen la versión Biblia del Oso, 1569. Dice lo siguiente: en el principio ya era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era la palabra. Esta era en el principio acerca de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, es decir, por la palabra, y sin ella nada de lo que es hecho fue hecho. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, en esta traducción, en la Biblia del Oso, pues sí traduce como palabra. Y bueno, lo que entendemos aquí es que el apóstol Juan quiere argumentar de la creación. Por eso usa el término en el principio. En el principio de la creación era la palabra. Y cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, dice que Dios creó todas las cosas por la palabra. Es decir, y dijo Dios, sea esto, y dijo Dios, sea lo otro, es decir, por la palabra. Eso es lo que Juan quiere argumentar, quiere dar a conocer, que por la palabra fueron creadas todas las cosas y por la palabra fueron hechas todas las cosas. Ahora, ¿por qué Juan usaría este término? ¿Por qué Juan diría el logos? Usar el término logos, pues nada más y nada menos, hermanos, que la palabra logos era muy común en el siglo I. Era una palabra que utilizaban todos los filósofos de aquel entonces para describir la razón de las cosas, el porqué de las cosas, el porqué de la existencia. Era que todo era sobre la palabra. Entonces, perdón, hermanos, el término logos
es de origen griego. Y aquí Juan, aún Juan siendo pues judío, ¿verdad? Usa el logos, usa el término que todos dominan en ese tiempo, que es el logos, para dar a conocer que por medio del logos es que se crean todas las cosas, dando a entender que es la palabra por la cual se hicieron, se crearon todas las cosas. Entonces, el logos es un término que viene del griego y pues tiene varios matices, su significado. El significado de logos tiene varios matices y puede ser la palabra, la razón, la palabra hablada, razonamiento, argumentación, discurso, etcétera. Y de ahí entonces que Juan usa el término, la palabra, para dar a conocer creemos, suponemos que Juan escribe esta carta a una comunidad griega o judíos que de la diáspora que vivían fuera de Jerusalén, para decir, para dar su interpretación acerca de la creación de todas las cosas. Bien, hermanos, pues vamos entonces a ir viendo el por qué Juan, usa este término, el logos, la palabra. Primeramente, él quiere a resaltar la creación fue hecha por la palabra. No hay ningún tema al respecto. Creemos ahí que Dios hizo las cosas por la palabra. Y bueno, ya en el verso 14 dice, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Recordemos que entonces el apogeo en el siglo I, cuando el apóstol Juan escribe esta carta, pues está en un debate constante acerca de Cristo, acerca de su origen. Y bueno, lo que Juan quiere argumentar es que, perdón hermanos, es que aquella palabra fue hecha carne. Así como en la creación fueron hechas todas las cosas por la palabra, en esta ocasión la misma palabra ocasionó que vendría Cristo, que Cristo apareciera en la escena por la palabra. Y bueno, hermanos, esto yo creo que no hay ningún problema, no hay ningún tema en interpretarlo en este sentido. El problema empieza cuando se interpreta que esa carne ya es Dios. Es decir, por el hecho que el texto diga y aquella palabra fue hecha carne, ya se lleva la interpretación que esa carne es Dios. Y eso fue un problema en el siglo I, el siglo II, el siglo III, cuando no entendían este concepto de que la palabra fue hecha carne, con esto añadiendo en el pensamiento greco-romano, donde pues mezclaban ciertas creencias de los griegos y pues se vuelve un tema ahí de querer interpretar ciertas cuestiones. Pero bien, hermanos, pues voy a compartir con ustedes una definición que se conoce como la unión hipostática. No sé si algunos de ustedes han escuchado este término, la unión hipostática. Y muchos en el siglo I, en el siglo II, para poder entender Juan capítulo 1, entendieron que la deidad, Dios, se fusionó con la humanidad en la carne, que Cristo
para así, así hacer Dios. Bueno, quiero explicar, bueno, lo quiero leer para que no lo pueda yo, bueno, para no malinterpretarlo. Quiero comentarles que esta explicación o esta definición de la unión hipostática la tomé de un diccionario de la página Biblia Todos. Ustedes pueden buscarlo, ahí lo pueden encontrar. Bien, entonces dice, el uso más común del término hipostático es el hábito religioso que refiere la unión hipostática, un concepto crucial en la cristología. Describe la unión de las dos naturalezas, divina y humana, en la única persona de Jesucristo. Esta unión, según la doctrina cristiana, no implica una mezcla o confusión de las dos naturalezas, sino una coexistencia perfecta e inseparable en las personas. El Verbo, Jesucristo, es plenamente Dios y plenamente hombre, sin que una naturaleza anule o disminuya a la otra. La naturaleza divina se unió a la humana en la persona del Verbo, la segunda persona de la Trinidad. Bien, esta es la explicación, o esto es como dentro de la interpretación filosófica en el siglo segundo, en el siglo tercero, siglo cuarto, entiende Juan capítulo 1, verso 1, que hay una fusión entre la humanidad de Cristo y Dios, para así hacer pues un Dios 100% hombre, pero a la vez 100% Dios. Y esto ya concluye en el Concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo, uno de los concilios ecuménicos más importantes, donde definió dogmáticamente la unión hipostática, afirmando que Jesucristo es uno y el mismo Cristo, Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Y quiero aclarar que estos concilios en el año 455 no habían involucrados cristianos de la corriente judeocristiana, llamándolo de esa manera. Es decir, cristianos que tuvieran raíces judías y a la misma vez raíces cristianas. No, la mayoría de estos filósofos o estos sí, filósofos, podríamos decirlo, que se reunieron que hicieron el concilio en el año 451, pues eran de la corriente católica. Todos los que surgieron después del concilio de Nicea en el 325, ¿verdad? Donde estipularon de la doctrina la doctrina trinitaria, digámoslo así, o donde nace la doctrina trinitaria. Todos estos en el concilio 451 pues hacen este dogma, esta definición acerca de la unidad, la unidad la humanidad y la divinidad. Dos naturalezas, un ser. Esa es la definición en el concilio de Nicea. Vuelvo a repetir, hasta en el año 451 no había ninguno que profesara la fe judeocristiana. La mayoría de ellos eran católicos romanos quienes hacen esta definición. Aclaro esto, hermanos, porque es muy importante que nosotros comprendamos aquello, porque dentro del pensamiento romano y griego, pues se fue alejando del judeocristiano que nació allá en Jerusalén, donde pues los discípulos conformaron la iglesia judeocristiana. Ya desde el concilio del 325,
la iglesia se apartó de las corrientes judeocristianas, es decir, la creencia de los apóstoles. Eso lo podemos constatar ya en otras investigaciones. Bien, hay dentro de de la creencia de la unión hipostática, quiero aclarar un punto acá, que de dónde surge este origen, hipostática. El adjetivo hipostática proviene del griego, derivado a su vez hipóstasis. Su significado literal es lo que se coloca debajo o fundamento. Y se ha evolucionado a lo largo de la historia, adquirido matices filosóficos y teológicos complejos. Aclaremos algo acá. La teoría hipostática es un término griego, nada que ver con el judaísmo, nada que ver con el pueblo de Israel, por eso argumento yo que ya para el a partir del siglo III, la iglesia que surge en el concilio de Nicea fue alejándose cada vez más de la creencia judeocristiana y fue tomando cada vez más matices griegas y romanas. Bien, el origen y evolución del término. En la filosofía griega, la hipostasis se refería a la sustancia, la realidad subyacente o la esencia de algo. Aristóteles lo utilizaba para designar la sustancia individual, lo que hace una cosa, sea lo que es. Posteriormente, los filósofos estoicos lo emplearon para referirse a la materia prima que subyace a las formas. Con la llegada del cristianismo, el término adquirió una nueva dimensión. Los padres de la iglesia, hago énfasis, los padres de la iglesia, porque ¿quiénes son los padres de la iglesia? Pues hablamos de Tertuliano de Cartago, hablamos de Clemente de Alejandría, todos estos personajes que surgieron del pensamiento griego y romano. Bien, seguimos entonces. Padres de la iglesia, en su intento por comprender y explicar el misterio de la Trinidad y la encarnación, adoptaron la hipostasis para referirse a las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este contexto, la hipóstasis designa la individualidad, la sustancia propia de cada persona divina, a pesar de compartir la misma naturaleza divina. Hago una vez más énfasis, esta información lo tomé del portal de Biblia Todo, diccionario bíblico, ustedes lo pueden buscar allá en esta página. ¿Cuál es el resumen de todo esto, hermanos? Pues la idea de esto, de que el querer encontrar alguna razón para entender Juan capítulo 1, donde dice en el principio, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se vieron obligados, se vieron forzados a entenderlo desde un punto de vista greco-romano, alejándose así del judaísmo. Pero en el verso 14 de Juan, capítulo 1, dice lo siguiente, lo vamos a leer en la versión del oso. En el verso 14 dice, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan era un judío,
no era, a pesar de que tenía el conocimiento de la lengua griega, pero él era un judío, por ende no podría abandonar su fe y creer que Dios se había encarnado, que Dios se había hecho carne. Cuando él dice que aquella palabra fue hecha carne, por eso en su contexto dice, en el principio era la palabra y todas las cosas, perdón, en el verso 3 dice, todas las cosas fueron hechas por ella, por la palabra. Cuando llega a explicar acerca de Cristo, dice, y aquella palabra fue hecha carne. Nosotros sabemos que con una orden de Dios por su palabra es como se crean todas las cosas, como se hacen todas las cosas. Y es lo que quería explicar Juan. Pero en ninguna manera en el pensamiento judío se podría creer que aquella palabra era Dios. O sea, que la palabra sí es Dios, pero aquella palabra se hizo carne en términos que Él fuera Dios. ¿Cuál es la explicación de esto, hermanos? Bueno, es que desde en tiempos antiguos ya había un problema acerca de la identidad de Cristo. Muchos de alguna manera querían negar la humanidad de Cristo. Y lo que hace Juan aquí es dar a conocer que aquella palabra, la palabra de Dios, se hace carne en la persona de Cristo para manifestar al Mesías, a Cristo. Y esto lo podemos ver, y digo que ya había desde entonces pensamientos que no creían acerca de la humanidad de Cristo, que Cristo era era una especie de espíritu, sin carne, sin hueso, que Cristo era o inclusive un ángel. Y esa corriente de creencias se le conocía como docetismo. Y quisiera que pues lo viéramos, nada más. Voy a compartir pantalla. Docetismo es la ilusión de la encarnación. El docetismo del griego, procede del griego dokein, que es parecer, fue una doctrina cristológica herética que surgió en los primeros siglos del cristianismo, aproximadamente entre los siglos I y II después de Cristo. Su principal tesis afirmaba que Jesucristo en realidad no poseía un cuerpo humano real, sino que su corporeidad era meramente aparente, una ilusión o un fantasma. Para los docetistas la materia era intrascendente, mala, una creación imperfecta, por lo tanto, indigna de ser un divino como Cristo. Creían que Dios, siendo puro espíritu, no podía verse encarnado en un cuerpo físico. Este era el pensamiento de los docetistas, pues, que no creían que Cristo era humano, creían que Cristo era una especie de espíritu andante, una especie de ángel, y no creían que era humano. Y por eso Juan usa el término, aquel verbo fue hecho carne. Carne, porque su principal objetivo era argumentar que Cristo era carne, Cristo era humano como cualquier persona, ¿verdad? En término humanidad. Y esto lo podemos constatar en el pasaje de Juan, en el capítulo 4, en su verso 1. Ahí les pido una disculpa. Puse Juan 1, pero es capítulo 4 de Juan, verso 1. Y dice lo siguiente. Recordemos que el que escribe la carta del Evangelio de Juan es el mismo que escribe la carta de Primera de Juan.
Y en su capítulo 4, en su verso 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes habéis oído, a qué hora y que ahora ya está en el mundo. Juan entonces lo que quiere argumentar es que aquel Mesías, porque Cristo es Mesías, ¿verdad? Es el Mesías, aquel Mesías vino en carne. Es decir, era una persona que físicamente podían tocarlo, podían verlo, no era un espíritu, no era una especie de ángel, y porque a eso querían llegar los docetistas, es lo que argumentaban, ¿no? Y tenían sus fuentes, tenían sus argumentos para poder debatirlo, pero pues por eso es que Juan, desde Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Él habla del principio de la creación. El principio de la creación era la palabra por quien fueron creadas todas las cosas. Y la misma palabra fue hecha carne. En cierta manera, él explica que aquella palabra, por ende, la palabra, la carne, la palabra se hace carne en la persona de Jesucristo para manifestarse. Pero en ningún momento esa palabra atribuye que sea Dios. Inclusive, Juan termina diciendo lo siguiente en el verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí ya está hablando del Hijo de Dios, del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En un momento dice que aquel verbo fuera Dios mismo hecho carne. No, no es así. Si nosotros quisiéramos entenderlo así, todas las cosas que fueron creadas fueran Dios, todas las cosas. Es decir, se creó el mundo y es un Dios, se creó a la humanidad y todos son dioses, se creó, no, lo mismo Dios crea a Cristo por medio de la palabra. Eso no hay ningún problema en interpretarlo de esa manera. Perdón, hermano. Siendo el apóstol Juan un judío del siglo I, no podrían pensar él que aquel Dios invisible, aquel Dios incorpóreo, ahora era un Dios hecho carne, un hombre 100% hombre, pero igual 100% Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos cómo los judíos son muy celosos en la palabra, son muy celosos con la Torá, y ellos no pueden argumentar, no pueden tomar algo fuera de la Torá y sacarlo de contexto. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 4, verso 15, dice lo siguiente: guarden pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que el Señor habló con vosotros en medio del fuego, para que no se corrompan o no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura de imagen, de figura alguna, de esfinge, de varón o hembra. En la cultura judía, en la creencia judía, pues se cree que Dios es un Dios incorpóreo, es un Dios invisible, es un Dios que no se puede ver. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando habla acerca de Cristo y dice, perdón hermanos, dice en 1 de Corintios
1, 15 al 16, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando dice la imagen del Dios invisible, no quiere decir que ahora Él es Dios, ¿no? Todo lo contrario, Él dice, es la imagen del Dios invisible. Es como cuando Dios crea al hombre y Dios dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Nadie de nosotros podemos decir que el hombre es igual a Dios o así como es el hombre, entonces así es Dios. No, cuando dice a su imagen es de que lo crea crea al hombre con cualidades, lo crea al hombre pues con, pues, ¿cómo decirlo? Este, con sentimientos, con pensamientos, como Dios, ¿verdad? Pero no de ninguna manera ese hombre fuese Dios, que los crea a su imagen y a su semejanza. Lo mismo sucede con la persona de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Bien, entonces es muy importante que no nos deslindemos de la creencia del judeocristianismo. El judeocristianismo afirma que Dios es un Dios incorpóreo, es un Dios invisible. A Dios nadie lo puede ver. Inclusive Juan mismo lo dice ahí mismo en su carta, dice, a Dios nadie lo ha visto ni lo puede ver jamás. ¿Por qué, hermanos? Porque precisamente por este texto de Deuteronomio 4, versos 15 al 16. Guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que el Señor habló con ustedes en medio del fuego. Así es de que no es que Dios se pueda manifestar en forma humana. No, Dios no se puede manifestar en forma humana, ni antes en el Antiguo Testamento, ni ahora en el Nuevo Testamento. Dios no es hombre, dice la palabra, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros como pueblo de Dios debemos de tener el mismo concepto que el pueblo de Israel. No pensar que Dios tiene una figura, no pensar que Dios tiene una apariencia, no pensar, no tener esa idea. El problema del cristianismo, ya después del siglo III, es que fue alejándose de ese concepto. Se fue alejando del concepto del judeocristianismo que nació allá en Jerusalén en el primer siglo. ¿Cuáles las raíces judías? ¿Cuáles son las raíces judías más fuertes? Y quiero proyectar acá una copia que hice o una foto que tomé de la Biblia que recién les presenté, de Torah Emet, ¿verdad? Y bueno, aquí pues, quiero compartir los 13 principios de la fe según Maimónides. Esto es lo que cree el judaísmo. Y esto no cree el judaísmo, no crean que el judaísmo cree esto porque ellos leyeron los filósofos griegos o se dejaron llevar por la filosofía griega, no. Todo su fundamento de su creencia está en la Torah, está en el Antiguo Testamento. Ahí es donde ellos se basan de su fe. Número 1, dice Hashem, creador de todo lo que existe. Número 2, Hashem es uno, siempre lo fue, lo es y lo será. Número 3, Hashem no tiene cuerpo, ninguna imagen puede representarlo. Una vez más el número 3, Hashem o Dios, como nosotros lo queramos interpretar, Dios no tiene cuerpo, ninguna imagen puede representarlo. Número 4, Dios existe
antes que nada existiese, existirá después de que todo haya desaparecido. Número 5. Solo Dios, solo Hashem, debemos servir y alabar. Número 6. Los verdaderos profetas han sido inspirados por Dios. Moisés fue el mayor, número 7. Moisés fue el mayor de los profetas y su profecía es verídica. Número 8. La Torá que actualmente conocemos es la misma que lo fuera revelada a Moisés en el Sinaí. Número 9. La Torá jamás cambió ni cambiará. Número 10. Dios conoce todos los actos y pensamientos del hombre. Hermanos. Número 11. Dios recompensa con el bien las buenas acciones y inflige castigo para las malas. Número 12. Vendrá el Mesías, descendiente del rey David. Número 13. Habrá una resurrección. Estos son los 13 principios de la fe según Maimónides. Esta es la fe judeocristiana. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a decir no solo judía, sino judeocristiana? Sabemos que cristianismo viene del mesianismo, del Mesías, ¿no? Entonces la fe judeocristiana, porque Maimónides dice que vendrá el Mesías, descendiente del rey David. Maimónides dice que habrá resurrección. Entonces nosotros creemos en la resurrección. Creemos que el Mesías es Cristo, ¿verdad? Creemos en ese Mesías, no como Dios encarnado, porque eso, cuando nosotros ya tenemos el pensamiento de un Dios encarnado, automáticamente abandonamos la fe judeocristiana. Y eso considero yo que no es correcto, que es lo que hizo la iglesia en el siglo III, en el siglo IV. Hermanos, pues hay mucho más que compartir al respecto, pero creo que no es mucho el tiempo, ¿verdad? Y por ende pues se nos va el tiempo. Pero hermanos, pues nada más compartirles esto. Una vez más, les comparto, es mi sentir, algo que yo personalmente he comprendido, no es nada que forzar a nadie para que lo crea así, pero pues ahí les dejo este pequeño estudio. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la próxima. Bendición.